Buenas noches con todos. En principio, agradecer a las autoridades de la Escuela Nacional de Control que han tenido la gentileza de invitarme para esta conferencia. Próximamente vamos a estar desarrollando también un curso relacionado con este tema. Y bueno, para mí es todo un desafío venir a poder conversar con ustedes en esta ocasión a la Escuela Nacional de Control, nada menos. ¿Por qué? Porque mi experiencia es del mundo de las empresas privadas, del mundo de los riesgos de lavado de activos, donde vengo trabajando hace mucho tiempo, muy intensamente, no solamente acá en el país, sino también en algunos países de acá de la región. Y ver, digamos, el problema de riesgo de lavado. Ahora que han salido, bueno, desde el año pasado tenemos una norma que obliga a las empresas públicas a tener que implementar sistemas de prevención. Es interesante de todo punto de vista porque me ha permitido poder entender una serie de analogías que pudieran haber entre uno y otro modelo y a partir de ahí poder trazar una ruta de aproximación que no solamente agregue valor desde el punto de vista de la exigencia que ya existe sobre las empresas públicas, sino también agregue valor para ustedes que están del otro lado, ¿no? Están en la parte del control, en la parte de supervisión, en el control externo que se tiene que llevar a cabo para que este gran esfuerzo que estamos haciendo a nivel del país dé los resultados que nosotros esperamos. Hace poco tuvimos una evaluación, fuimos sujetos a una evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional para América Latina, conocido como GAFILAC. Esta evaluación es importante por varias razones. La primera es que, anterior a esta, una evaluación que se hizo en el 2008, nosotros fuimos puestos en una lista de observación. ¿Por qué? Porque había una serie de aspectos que a nivel país no se habían logrado concretar y eso determinó que estuviéramos sujetos a una vigilancia muy cercana por parte de estas autoridades del Grupo de Acción Financiera Internacional, que es un grupo que ha resumido muchas de las reglas que empezaron a trabajarse y a desarrollarse a partir de los años 60, 70 y que lo tradujo en 40 recomendaciones, de las cuales vamos a hablar seguramente ahora, y que últimamente, a partir del año 2012, se transformaron en 40 recomendaciones que además tenían un apellido que era con un enfoque de riesgos. Y riesgos es un aspecto importante. Hoy día de riesgos se habla bajo una serie de aspectos, ¿no? Incluso ustedes deben estar muy al tanto también de las últimas normas que han salido que establecen responsabilidad para las personas jurídicas ante, digamos, riesgos penales, ¿no? En los que pudieran verse involucrados. Además, en un contexto complicado en nuestro país, no solamente en nuestro país, sino también en la región donde la corrupción nos pone en unos rankings muy, digamos, no muy agradables, que digamos, ¿no? Esa es un poco la situación, un poco cómo nosotros nos encontramos hoy en día. Vamos a desarrollar esta agenda. Vamos a introducirnos un poco en el tema. Vamos a ver cómo ha ido evolucionando el esfuerzo del país por tratar de adecuarse a las prácticas internacionales en la gestión de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Vamos a ver qué cosa nos trajo esta última visita, qué esfuerzo se ha hecho el país y cómo a partir de eso y por buscar ese alineamiento con lo que esta entidad internacional busca, se desarrolló una política y un plan nacional contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, conocido como CONTRALAF. ¿Qué dice la gestión de riesgos? ¿Por qué es importante la gestión de riesgos? No podemos hacer prevención, digo yo, si no hemos hecho gestión de riesgos. Vamos a ver por qué. ¿Qué cosa es el SPLAF? Que es las siglas de Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo acotado. Una nueva norma. ¿Es suficiente? Tenemos un buen instrumento ahí como para poder hacer una buena gestión de prevención en las entidades públicas. Del otro lado, este instrumento nos estaría sirviendo para poder tener ese nivel de aseguramiento de que las cosas se están haciendo bien. Son cuestiones que también tenemos que poner en relevancia. Finalmente, el rol de la Contraloría.
que es un rol que seguramente vamos a ir descubriendo poco a poco. Estamos una norma que tiene pues un poco más de un año de haber sido emitida y que entró en vigencia además al día siguiente de su publicación, de manera tal que ya deberíamos tener algunos resultados, pero vamos a ver qué otras cosas hay por hacer, ¿no? Entonces, a partir de este seminario y en el curso, que también con el agradecimiento a las autoridades de la escuela, vamos a iniciar próximamente, yo espero que a través del taller, a través de la dinámica grupal, de la participación colectiva, podamos encontrar algunas rutas que marquen u orienten cuál va a ser el esfuerzo desde el punto de vista de la competencia que ustedes tienen para poder agregar valor a lo que se quiere a nivel del Estado, ¿no? Que el sistema de gestión de riesgos o de prevención de riesgos a nivel país se vea fortalecido. Es un poco lo que vamos a tratar en esta hora y media de conferencia, y vamos a tener después una estación de preguntas de más o menos media hora para que ustedes puedan resolver sus dudas, ya sea con mi participación o con la participación de alguno de sus compañeros aquí presentes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Este es nuestro país, Perú. ¿Cómo nos encontramos? Información importante. Estamos, después de Bolivia, que es quien lidera el crecimiento económico proyectado para el 2019, y de Paraguay, dos países mediterráneos que visito con mucha frecuencia y que increíblemente están liderando el crecimiento a nivel de esta parte de la región, porque si salimos de esta parte de la región y nos vamos un poco para arriba hacia el Caribe, tenemos que Panamá también está en una posición muy buena, ¿no? Pero Perú, después de estos dos países de economías más pequeñas, ¿no?, con mayores posibilidades además y rangos y brechas de crecimiento, ya cuando las economías se van consolidando, las brechas de crecimiento se van haciendo más cortas y la posibilidad de crecer a algunos puntos también es un esfuerzo más grande. Pero estamos en una posición con 3.6% de crecimiento respecto del año pasado, proyectado por este año, que las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas dicen que podría llegar a un 4% o más. ¿Impulsado por qué? Impulsado, ya sabemos, por lo que es los commodities y algunos otros factores como los sectores no primarios que han impulsado fuertemente el crecimiento económico, ese colchón de crecimiento económico que nos va a acompañar por varios años más, según analistas económicos. ¿Por qué menciono todo esto? Porque en medio de todo este crecimiento tenemos cerca o más de un 70% de informalidad en el país. ¿Qué implica la informalidad? Dinero en efectivo, ¿no? Poca bancarización de esos flujos. Circulación de dinero en efectivo, que tiene pues, dos efectos. Un efecto desde el punto de vista de seguridad, pero también un efecto desde el punto de vista de la posibilidad de que esos flujos se coloquen dentro de los circuitos económicos y terminen, digamos, entrando dentro de estas estructuras, dentro de estos circuitos, que lo que buscan es transformar dinero de procedencia ilícita para cambiarle de apariencia, para darle una apariencia de legalidad, ¿no? Estratificar. Exacto, a través de la estratificación, a través de la atomización, a través de una serie de operaciones que lo que van a hacer es eliminar el rastro que existe entre el origen del dinero y su posición final, en un proceso de integración. De esto, creo que acá, a nivel del país, casi somos expertos, diría yo, porque se hablan todos los días, ¿no? Todos los días tenemos casos relacionados con el lavado de activos, prisiones, noticias, detenciones, y ya eso hay mucho que hablar y iremos viéndolo durante el desarrollo de esta conferencia. Pero ¿qué pasa con todo esto? Que tenemos algunas amenazas que surgieron como resultado de este proceso de evaluación al que fuimos nosotros sometidos. Es decir, se reunió un, digamos, comité intersectorial, además de una serie de sectores de la actividad privada representados en unos talleres que determinaron que desde el punto de vista como país, desde esa perspectiva, había unas amenazas a las que nosotros teníamos que prestarle atención. Una de ellas es la existencia de cultivos de coca. Cierto es que hay noticias de que el café en algunas localidades está desplazando la coca, pero sin ninguna duda con Colombia nos disputamos
siempre en primer lugar como productores de coca. Dicen que la coca de Colombia se va a los Estados Unidos y la nuestra se va a Europa. ¿Eso qué significa? De que vamos a tener retornos en dólares o retornos en euros, que van a irse un poco licuando dentro de los circuitos económicos del país, y eso que va a significar que hay dinero con el que se puede constituir una empresa, con la que se puede transar con el Estado, con la que se pueden alentar algunas otras figuras delictivas que van a hacer esta sinergia perniciosa que hay alrededor de las diferentes estructuras y figuras que existen alrededor del lavado de activos. ¿Cuál es otra gran amenaza? Remanentes de Sendero Luminoso, ¿no? Todavía nos llegan noticias de que hubo un ataque, de que murieron tales o cuales efectivos de la policía o de las Fuerzas Armadas, y lo que es peor es que estas fuerzas que están al margen de la ley, que nos han ocasionado pues tantos problemas en el país en la década de los 90 o cuando menos, hoy en día han entrado en alianzas con el narcotráfico, ¿no? Cuando hablamos de financiamiento del terrorismo, hablamos de que las fuentes de financiación no solamente pueden provenir de empresas privadas que se pueden ver obligadas a matricularse, entre comillas, para poder operar en determinada parte del territorio a cambio de recibir protección por parte de los narcotraficantes, sino también el financiamiento del terrorismo podría darse con dinero de origen ilegal, como es el dinero del narcotráfico. Es decir, yo me permito operar en determinada parte del país a cambio de protección por esta gente que ya carece absolutamente de ideología o que ha transformado esa ideología a favor de sostener figuras de crimen organizado dentro del país. Eso todavía lo tenemos. ¿Qué decir de la corrupción? ¿No? Digamos, ver los noticiarios del domingo es simplemente para enterarnos de los graves problemas que estamos nosotros atravesando como nación, como país, ¿no? Es una lástima, la verdad, que nuestras principales autoridades que nos representan a todos nosotros, hoy en día se vean pues sujetas a investigación, complicadas dentro del proceso, con detenciones, para no hablar pues de lo que ocurre en gobiernos regionales, para no hablar de lo que ocurre en municipalidades, ¿no? A raíz de este acercamiento que estoy teniendo para participar en estos programas, estoy haciendo un poco de investigación y la verdad es increíble lo que está pasando, ¿no? Es increíble lo que ocurre a nivel del gasto, cómo es que se desvirtúa todo esto y termina convirtiéndose en una figura que además es absolutamente lesiva, como la corrupción, porque si hay corrupción, pues muchas cosas se caen. O sea, la justicia, los operadores de justicia pueden verse contaminados por las figuras de corrupción. Entonces vamos encontrando un sistema absolutamente injusto, en donde vemos que nada funciona. Y ustedes están en ese rol de precisamente contrarrestar estas capacidades que va desarrollando el crimen organizado para poder oponerse y para poder ponerlos en relevancia y pues a disposición de las autoridades. Elevada incidencia en el país de determinados tipos delictivos, minería ilegal. Hace más o menos 5 o 8 años que trabajaba en banca viendo temas de lavado de activos, veíamos como una empresa que decía dedicarse a la minería pequeña, ¿no? A la hora que hacíamos nosotros un análisis, encontrábamos que el vigilante era parte de la posición del accionariado de esa empresa, ¿no? El vigilante, el empleado de limpieza. Miren lo que pasó con Toledo con la constitución de una empresa en Costa Rica, también, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones empiezan a ocurrir precisamente porque la corrupción debilita la acción de respuesta, de control social que debe tener el Estado y permite que estas cosas pues, ocurran. Lo mismo podríamos hablar de la tala ilegal o del tráfico de personas o la explotación de las personas, que además son actividades que hacen sinergia con estas figuras de minería ilegal que son no solamente lesivas para el medio ambiente, sino que también afectan las condiciones humanas y evidentemente
la posibilidad pues, de nosotros poder desarrollar negocios que verdaderamente pudieran dar el crecimiento que necesita este país. Finalmente, un entorno complicado. Tenemos un Brasil que nos exportó mucha corrupción, ¿no? Pero no solamente corrupción, también delincuencia. Tenemos por el norte Colombia. Tenemos el problema de la grave crisis de migración que tenemos hoy en día también con Venezuela. Eso ha generado de que se generen nuevos circuitos económicos en el país, remesas que están utilizando canales que no son formales para poder llevar el dinero desde el país hasta sus puntos de destino. Entonces, vemos un menú de condiciones que van a favorecer la existencia de dinero que se está generando de una manera poco legal, vamos a decir, ¿no? Para hablar de corrupción, que es mi opinión, es uno de los problemas más graves que tenemos, me parece a mí que es peor que el narcotráfico, ¿no? Porque el narcotráfico no tendría el vuelo que hoy en día ha alcanzado por las otras figuras delictivas y de crimen organizado que existen en el país, si es que no existiera la corrupción. La corrupción es la que finalmente hace que una balanza se incline para un lado o para el otro, y eso a favor de ¿qué? A favor de estas problemas sociales que tenemos que hacen de que este país pues, no surja en la velocidad que todos quisiéramos que lo haga, ¿no? Descendimos en el ranking de corrupción. Hoy en día estamos al nivel de El Salvador, de Zambia, ¿no? De países que evidentemente pues, están sujetos a escenarios de corrupción sumamente críticos, ¿no? Y no es para menos. O sea, las noticias creo que confirman esta percepción que existe y que desde la organización Transparencia Internacional se va llevando un récord, y ese récord no nos da buenas noticias porque nosotros hemos descendido en los últimos años y seguimos descendiendo. Entonces el papel que nos toca hacer a nosotros como autoridad de control o como implementadores del sistema de prevención es un esfuerzo, es un desafío absolutamente grande. ¿Qué pasa en el contexto regulatorio de supervisión? ¿Qué es lo que está pasando? Verdaderamente tenemos una capacidad de supervisión lo suficientemente dimensionada para poder brindar niveles de aseguramiento, para poder pensar de que se puede agregar valor desde el punto de vista del control en este esfuerzo que se hace a nivel del Estado de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Probablemente no. A nivel de la superintendencia de bancos, que es el supervisor de bancos, empresas de seguros, empresas financieras, cajas municipales, a nivel de este tipo de supervisión existen 116 empresas que son las que probablemente tengan el mayor estándar de control, el mayor estándar de cumplimiento. La Superintendencia del Mercado de Valores supervisa casas de bolsa, fondos de inversión, sociedades de agentes de bolsa, en fin, tenemos 71 empresas. La Unidad de Inteligencia Financiera, que es el gran supervisor de todas aquellas empresas que no cuentan con un ente supervisor que ejerza esa labor, es una labor inmensa. ¿La cumplirá? ¿No la cumplirá? ¿Cómo la está cumpliendo? ¿Qué papel nos podría tocar a nosotros en esa perspectiva? Son cosas que habría que pensar. Nada más para hablar de empresas, bueno, personas naturales y personas jurídicas dedicadas a la compra-venta de divisas, que es un problema tremendo, porque es dinero efectivo en la mayoría de los casos. Últimamente, desde el 2017, aparecieron algunas empresas que desarrollan el negocio de compra y venta en canales virtuales, probablemente en un escenario de mayor seguridad, porque va por cuentas, están bancarizadas, todo se hace vía transferencias, hay una mayor certidumbre, pero eso es una pequeña parte de todos estos 1053 sujetos obligados inscritos en la Unidad de Inteligencia Financiera, sujetos a una posibilidad de control. Solamente habrán 20 casas de cambio virtuales. Entonces todo lo demás es dinero en efectivo. Es dinero en efectivo sobre el que se tiene que ejercer una serie de controles, porque es precisamente este mercado el que absorbe esos flujos que pudieran estar contaminados
por las figuras delictivas precedentes que hemos visto como parte del análisis de amenazas que hizo en su momento el Grupo de Acción Financiera como resultado de la evaluación que trabajó a nivel del país. Construcción inmobiliaria, otra gran fuente de integración de flujos de dinero sucio, de dinero contaminado, que van a parar a obras, a proyectos de obras, al negocio inmobiliario, en donde tenemos que la unidad de inteligencia financiera también ejerce la labor de supervisión ahí, y tenemos 3.329 personas naturales y personas jurídicas dedicadas a esto. 573 notarios públicos. No tenemos información de lo que está en el ámbito de supervisión de SUNAT, que serían las agencias de aduana, almacenes, y cuántas otras actividades más que estarían fuera del control. Y en este escenario entran ahora las empresas públicas. Las empresas públicas que han sido incorporadas como sujetos obligados, es decir, empresas que tienen una obligación de implementar un sistema de prevención, de contar evidentemente con un oficial de cumplimiento y de identificar y reportar operaciones sospechosas. ¿Cómo evolucionó este esfuerzo del país? ¿Cómo hemos ido avanzando? Vamos a hacer un poco de historia. 1990, por primera vez, se emiten las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, que, como expliqué temprano, lo que hacían era resumir una serie de acuerdos que se habían llevado a cabo a nivel de las Naciones Unidas, a nivel de organismos que empezaron a encontrar un problema en dinero sucio que se generaba como consecuencia del crimen organizado, y que pues esto tiene data, si han escuchado un poco de historia, en los años 20, ¿no? Con Al Capone y sus lavanderías, y donde sale la famosa analogía del lavado de dinero, ¿no? Esas recomendaciones que surgen en el 90 a raíz del ataque de las Torres Gemelas se complementan con 9 recomendaciones que estuvieron destinadas a establecer algunas pautas para que los países adopten controles en lo que era el financiamiento del terrorismo, ¿no? Hasta ese momento en el país existían sistemas de prevención precarios. El oficial de cumplimiento no era una posición exactamente, la podía ejercer cualquier funcionario dentro de una entidad bancaria. Ahora las entidades bancarias, porque han sido pues las precursoras, vamos a decir, dentro de este esfuerzo de lucha contra el lavado de activos, o de los programas antilavados, como se denominaban en ese momento, y el lavado de activos solamente se conocía, además como tipo penal, asociado al tráfico ilícito de drogas. Es decir, primero tenía que conocerse el tráfico ilícito de drogas, tenía que sentenciarse el tráfico ilícito de drogas, y después, como un procedimiento accesorio, se trabajaba el tema de lavado de activos. En el año 2002 estas cosas comienzan a cambiar, ¿no? Comienza a tenerse un mejor entendimiento y se comienza a comprender a partir de ese momento de que el delito de lavado de activos podría ser una figura penal autónoma, que habían además otros factores de delincuencia organizada que podían también, a la par del tráfico ilícito de drogas, tener esas capacidades de poder generar cantidades impresionantes de flujos de dinero que requerían ser transformados para poder ser utilizados legalmente, ¿no? Tenemos ejemplos de algunos digamos, notables, de fortunas que se han hecho en función del narcotráfico y que los procesos de investigación no han logrado dar con el origen de ese dinero sucio, y que se han tenido que admitir. Sí, el caso más notable y más investigado fue el de los Sánchez Paredes. A los Sánchez Paredes se les puso de cabeza 3 veces o 4 y nunca se les logró detectar o confirmar o establecer ese vínculo entre la información que existía, que termina siendo ahora una anécdota o una historia de repente que alguien nos contó, entre lo que había como narcotráfico y
la fortuna que ellos tuvieron. Muchos están metidos en minas, en empresas de servicios, en una serie de actividades, en un proceso de integración. Última etapa del lavado de activos, que hace que en ese momento ya sea muy difícil poder establecer ese link que hay entre el dinero sucio y ese proceso de transformación que se ha seguido. En el 2002 se emite la ley 27693, que es el punto de partida o la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera. A la par, la Superintendencia de Bancos dicta sus primeras normas que reglamentan la prevención del lavado de activos en el país. Y a partir de ahí empezaron a haber una serie de cambios, ajustes, que han ido poco a poco, en virtud del aprendizaje además. Antes teníamos una norma de 10 páginas, hoy es una norma de 40, 50 páginas, ¿no? Entonces ha habido un proceso de aprendizaje. En el 2008, como les adelanté, el Perú es sometido a una evaluación mutua, un proceso de evaluación mutua por en ese entonces el GAFI-Sur, hoy día GAFI-LAR, GAFI para Latinoamérica, y es observado y sujeto a un seguimiento intensificado. A partir de ahí, el país comienza a trabajar un proceso de transformación. Un proceso de transformación porque después de la calificación de seguimiento intensificado viene la incorporación a una lista gris. Y la incorporación a una lista gris es absolutamente nociva para un país. Encarece los créditos, complica el comercio internacional, las transferencias, la relación con bancos corresponsales, el riesgo país crece, es decir, todo se complica. Entonces el Perú se vio obligado, exigido, a tener que desarrollar todo un marco de adecuación a esos resultados que no nos habían acompañado y que nos habían colocado en esa condición. 2012, otro punto de inflexión interesante, porque GAFI, que ya tenía 40 recomendaciones que había sacado orientadas a la lucha antilavado, más 9 recomendaciones que tenían que ver solamente aspectos de financiamiento del terrorismo, se convierte en las nuevas 40 recomendaciones. Esas nuevas 40 recomendaciones que traen como novedad el enfoque de riesgos. El enfoque de riesgos, que es importantísimo, lo vamos a ver a lo largo de esta conferencia, porque es lo que nos va a permitir verdaderamente tener un foco de prevención adecuado, un foco de prevención inteligente, porque podemos hablar de prevención toda la noche, pero si no tenemos una pauta que diga qué cosa es lo que tenemos que prevenir y en qué medida, pues la prevención está sobrando, se convierte en una prevención ineficiente, en una prevención costosa, que no hace ni más ni menos que apuntar para ver qué cosa es lo que cae. El riesgo es lo que permite dar la inteligencia que la prevención necesita. De manera tal que es un aspecto importante que marca este punto de inflexión a partir del año 2012. Cabe señalar que en el año 2007 Colombia ya se había adelantado y había dicho, había sacado, no sé si algunos de ustedes habrán escuchado, el famoso Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Una construcción que fue buena en su momento, pero que ahora estamos en capacidad de cuestionarla. Y vamos a ver por qué también. ¿De acuerdo? Pero hay esos dos antecedentes que nos llevan a este punto, que es el punto en el que ya todos los países se ven obligados a adoptar el modelo de enfoque de riesgos. Incluso se habla de las actividades de control enfocadas en riesgos, ¿no? Seguramente ustedes han trabajado también en esos aspectos. El año 2013 se trabaja un proyecto que lo que busca es el fortalecimiento de las capacidades que tiene el país de cara a una nueva ronda de evaluaciones a la que íbamos a ser sometidos durante el año 2017. El país tenía que prepararse para sacar una buena nota. Salimos con buena nota el año pasado, en diciembre, en una plenaria que se hizo en Quito, se aprobó el informe, tenemos una buena calificación y tenemos algunos compromisos de cosas que todavía hay que trabajar. En el 2014 se ejecuta un proyecto, empieza a haber una producción regulatoria, emisiones de normas, ajustes dentro de la ley penal, de la ley penal contra el terrorismo, la ley penal contra el lavado de activos. Las autoridades, como la Superintendencia de Bancos, que es el gran regulador, además de la Superintendencia de Mercado de Valores, han tenido una actividad muy intensa, vamos a decir, para poder lograr todos los instrumentos que se han requerido para poner al país
en una posición adecuada de cara a esta evaluación a la que fuimos sometidos entre el año 2017 y el 2018. Se hizo una evaluación nacional de riesgos en el 2016 y se actualiza el Plan Nacional contra el Lavado de Activos. Un plan nacional que últimamente ha sido revisado y que en el que se han incluido una serie de compromisos, y uno de esos compromisos es el que nos llama a sentarnos hoy día acá, que era ampliar el número de sujetos obligados e incorporar a las empresas públicas con una obligación de tener que implementar sistemas de prevención acotados para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. 2017, bueno, un año en que se emitieron muchas normas. De hecho, hay un decreto legislativo que es el que precede, digamos, a la norma de la Superintendencia de Bancos, que es el que introduce, entre otros cambios, esta necesidad de tener que implementar este tipo de sistemas. Para llegar al 2018, en donde se emite la resolución 369 en enero del año pasado, que plantea esta exigencia. Empresas públicas, gobiernos regionales, municipalidades, Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, en fin, una serie de organismos. Podemos decir que a partir del año 2012 tenemos un punto de inflexión, es decir, todo lo que había ocurrido antes del enfoque de riesgos y todo lo que ha venido después, que ya trae el enfoque de riesgos, y es el punto en el que nos vamos a nosotros a apalancar para poder llegar a esa conclusión de que si un sistema de prevención puede verdaderamente ser un instrumento confiable, que si verdaderamente las empresas públicas van a tener una norma que los ayude a poder hacer frente a un problema de corrupción que rodea evidentemente a las empresas públicas, y vamos a ver qué cosa nos trae este instrumento. El objetivo del Plan Nacional contra el Lavado de Activos, que nace de una comisión ejecutiva multisectorial, en la que estuvo también comprendida la Contraloría General de la República, es definir y planificar y ejecutar acciones en el corto y mediano plazo dirigidas a incrementar la eficiencia y la eficacia en la prevención, detección, investigación y sanción. Esto, prevención, detección, investigación y sanción, va a marcar lo que se vino a conocer como los grandes ejes estratégicos de esta política nacional, ¿no? ¿Qué hacemos en el ex ante, en la prevención? ¿Qué tenemos que hacer en el contexto de la detección? ¿Qué pasa en la investigación? ¿Y cómo se articula todo este sistema para poder convertir este esfuerzo en algo que permita, en virtud del aprendizaje, poder hacer mejoras, que es lo que además incorpora como parte de los compromisos que en ese sentido se han establecido? ¿Qué pasa con esto? En la prevención tenemos a los organismos reguladores. Son los organismos que van a dictar las pautas de lo que se debe hacer para poder implementar un sistema de prevención. Ellos son los que fijan las reglas, los que dictan el estándar. ¿Quién más tenemos? A los organismos supervisores. Es decir, la misma superintendencia, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Superintendencia de Mercado de Valores, la SUNAT y ustedes. ¿Cierto? Ustedes son el gran supervisor del Estado. Y ahora que el Estado está obligado como un sujeto más, entonces vamos a ver cómo se tiene que construir esa parte de la supervisión que antes solamente regía para las empresas privadas. Bueno, ya habían algunas empresas públicas involucradas, pero no eran todas. Ahora la norma dice en todas las empresas públicas. La Unidad de Inteligencia Financiera no solamente abarca aspectos de prevención, porque cumple una labor de supervisión para sujetos obligados que carecen de supervisor natural, sino también en la parte de detección, porque ellos ya son los que hacen los informes de inteligencia financiera, es decir, los que logran, en virtud de los reportes de operaciones sospechosas que se reciben, construir esa inteligencia financiera que se necesita para poder determinar casos, por ejemplo, como Nadine Heredia, ¿no? Un informe de inteligencia financiera nutrido de reportes de operaciones sospechosas de varios bancos que dieron cuenta finalmente de un proceso que terminó en lo que todos ya nosotros conocemos,
Pongo esto simplemente como ejemplo. Pero ese es un poco el trabajo que en la etapa de detección cumple la unidad de inteligencia financiera, pero que en la etapa de prevención está acotado al ejercicio de supervisión que esta entidad desarrolla para algunos sujetos obligados. La SUNAT, tanto en lo que se refiere a la información que tiene que aportar a la unidad de inteligencia financiera, como tienen que hacer también ustedes eventualmente, como por el lado de la supervisión que tiene que hacer sobre todo lo que es el régimen o toda la industria de aduanas y servicios que se generan alrededor de esta industria, ¿no? El Ministerio Público, que está desde la etapa de detección, es decir, de investigar para poder determinar que un informe de inteligencia financiera tiene los elementos de convicción que se necesitan para poder ser conocidos a nivel del Poder Judicial y para poder asegurar, en los mejores términos, que existe una sentencia. La Policía Nacional, que hace su esfuerzo en paralelo en ese sentido, el Poder Judicial, que está en la parte ya de castigo, ¿no?, de sanción finalmente de estas figuras, y los sujetos obligados, ¿no?, que ya todos sabemos que no solamente son empresas privadas, sino también, a partir de esta nueva disposición, también se agregan las empresas públicas. Muy bien. ¿Qué pasa en este escenario? En el ámbito de la prevención, que es donde están trabajando todos los sujetos obligados, tenemos básicamente dos aspectos a los que tenemos que brindar la atención. Uno es al esfuerzo de prevención, que yo decía, si no tenemos algo que nos diga qué es lo que tenemos que prevenir, va a ser muy difícil que podamos hacer un ejercicio de prevención. Por ejemplo, accidentes de tránsito, ¿no? Se hace un análisis de los accidentes de tránsito y se determina que el consumo de alcohol y la velocidad son las principales causas que generan un accidente de tránsito. Desde el punto de la prevención, ¿qué cosa es lo que se tiene que hacer? Trabajar sobre estas conductas, ¿cierto? Pero imagínense que no tengamos ese análisis que nos permita conocer a dónde tenemos que apuntar. Entonces la prevención estaría yendo por cualquier lado. Entonces la prevención y el enfoque de riesgos tienen una relación que no deberíamos partirla, pero que sin embargo vamos a ver cómo es que se termina partiendo. Y cuando se habla de prevención pero no hay riesgos, entonces no sabemos a dónde ir. Tanto el esfuerzo del sujeto obligado como el de ustedes desde el punto de vista de control no va a tener a dónde apuntar, porque el enfoque de supervisión o de control basado en riesgos tiene que tener al riesgo como presupuesto. Si no tenemos el riesgo como presupuesto, también vamos a dar como palo de ciego golpes para ver por dónde encontramos el camino desde el punto de vista de control, y eso hace un control ineficiente, un control que finalmente no va a agregar valor al Estado. Se desarrollan dos líneas de mitigación, porque en la línea de prevención todo aquello que no se puede prevenir y termina convirtiéndose en una figura sospechosa de lavado de activos se mitiga a través de un reporte de operaciones sospechosas. Y a nivel del escenario de detección, todo aquello que termina siendo un informe que a juicio de la unidad de inteligencia financiera debe ser conocido por el Ministerio Público, se mitiga a través de un informe de inteligencia financiera. Entonces tenemos aspectos de prevención y de mitigación puestos en juego en estas dos etapas, en estos dos ejes de prevención y de detección de lavado de activos. Finalmente vamos al de la investigación y sanción, donde vamos a hablar mucho, porque es un tema que ya corresponde al post-mortem, ¿no?, al ex post, donde ya no tenemos nada que hacer y donde nuestra competencia ya no existe. Es una competencia que está en poder de los órganos jurisdiccionales. ¿Cuáles son los objetivos específicos de este Plan Nacional contra el lavado de activos? Primer objetivo, identificar y controlar adecuadamente las actividades que posibilitan el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Vamos a hacer un desarrollo especial de este objetivo porque, vamos a decir, hace sentido con el esfuerzo que nosotros queremos de desarrollar el tema de la prevención del lavado de activos en la administración pública. Tenemos otro objetivo que es el de detectar y comunicar oportunamente las actividades vinculadas al lavado. ¿Correcto? Está más orientado a la detección.
ya comienza a salir de nuestra competencia. ¿Va a entrar a la competencia de quién? De la Unidad de Inteligencia Financiera. Tenemos otro tercer objetivo, que es investigar y sancionar eficaz y oportunamente a los involucrados en los delitos de lavado de activos cometidos a nivel nacional o internacional. Eso también ya está fuera de nuestra competencia. Está ya en la parte de sanción, en el eje estratégico de la sanción. Y finalmente, fortalecer la participación activa y articulada del Estado y la sociedad civil, que está en el frente de articulación o el eje estratégico de articulación. ¿Qué nos interesa de todo esto? El objetivo número 1, porque es el objetivo que va a guardar estrecha relación con el esfuerzo que nosotros vamos a desplegar para poder conocer cómo vamos a implementar un sistema de prevención. Este objetivo, que es identificar y controlar adecuadamente las actividades que posibilitan el lavado de activos, tiene una meta. Dice: el Perú cuenta con un sistema de prevención de la regulación, supervisión y sanción eficaz, diseñado sobre la base de un enfoque basado en riesgos. Efectivamente, hemos trabajado fuertemente el enfoque basado en riesgos. ¿Qué pasó cuando se dictó la regulación para las empresas públicas? El enfoque de riesgo desapareció. Y lo vamos a ver, y eso es una crítica que vamos a hacer hoy día, porque eso no nos va a permitir hacer un adecuado trabajo, ni de implementación, ni de control. Porque si falla el instrumento que rige, que norma, que fija el estándar, la labor de control también se hace dispersa. ¿Cuáles son los lineamientos sobre los que se va a trabajar? Realizar evaluaciones sectoriales. ¿Cuáles son las evaluaciones sectoriales? Son aquellas que se efectúan desde la Unidad de Inteligencia Financiera y que determinan el riesgo por sector. Sector pesquero, sector minero, sector aduanero, sector de manufactura. Es decir, es el macro riesgo. Es decir, las figuras de riesgo sistémico. No son las figuras del sujeto obligado. Yo puedo ser una empresa perteneciente a un sector con un riesgo significativo, pero puedo tener sistemas de control muy adecuados y tener de una manera apropiada o acotado mi riesgo de lavado de activos. Entonces, el análisis sectorial a nivel de sujeto obligado no significa mucho. Más sirve a nivel de país, desde la posición de la Unidad de Inteligencia Financiera. Adoptar y proponer mejoras normativas que permitan la adecuada regulación de las actividades pasibles de riesgo. Muy bien, punto interesante. Adoptar y o cumplir en forma efectiva las medidas de regulación, supervisión, sanción. Esto ya está en otro eje, digamos, estratégico. Y garantizar reportes de operaciones sospechosas de calidad. Y retroalimentación de la Unidad de Inteligencia Financiera. Una gran queja de los sujetos obligados es: yo he hecho 300, 600, 700 reportes este año, pero la Unidad de Inteligencia Financiera no me ha dicho si están bien hechos, si no están bien, si concluyeron en algo, si dieron algún resultado. ¿Se ha encontrado valor en esto? Yo opino que no hay valor, que no debería otorgarse valor a eso, porque la función del sujeto obligado no debe guardar relación con el resultado que se espera de aquello que hizo, sino con la obligación que tiene de reportar operaciones que parecen ser sospechosas de lavado de activos, y ahí acaba su competencia. Si eso no es, ya eso no es mi problema. Es decir, yo no voy a mejorar mi sistema si las figuras finalmente fueron o no fueron, sino cumpliendo con lo que es mi obligación: trabajar sobre esos indicios razonables para poder darles un tratamiento. Entonces, es como que algo que yo diría que no se necesita. Sin embargo, las autoridades lo han puesto como algo a trabajar, que es esa retroalimentación esperada por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Sí, garantizar reportes de operaciones sospechosas de calidad, porque hay muchas entidades que lo que hacen es todo aquello que parece, lo reportan, pero no lo documentan bien, no hacen adecuados análisis, trabajan más por el reporte por deporte, ¿no? Prefiero reportar y curarme en salud, el famoso dicho, a que verme involucrado en un proceso que afecte el prestigio de la entidad o qué sé yo. Entonces, son aspectos sobre los que se tiene que trabajar. Yo particularmente pienso de que nada de esto va a poder funcionar efectivamente si nosotros no trabajamos adecuadamente lo que es el riesgo. ¿Y qué cosa es el riesgo? ¿Quién me tiene una idea de lo que es riesgo que se la quiera decir rápidamente? La incertidumbre, la probabilidad. Es la gestión de la incertidumbre, muy bien.
Gestión de la incertidumbre. Es la probabilidad de que un hecho ocurra. Probabilidad de que un hecho ocurra. También posibilidad. Claro. También posibilidad, porque la probabilidad es una razón estadística. Para que haya una probabilidad tiene que haber un antecedente. Y si no hay antecedente de riesgo, sí hay riesgo, ¿no? Hay sectores que no tienen antecedente alguno de lavado, pero están dentro de un contexto de riesgo. Entonces, por eso la norma dice, no dice que el riesgo sea una probabilidad, sino dice que el riesgo es una posibilidad. Es decir, basta que esté vivo para que pueda morir. Basta que sea un sujeto obligado para que esté expuesto al riesgo. ¿De acuerdo? Bajo esa filosofía de trabajo. Pero, como nuestro compañero ha dicho, es una probabilidad de que ocurra algo. Esa probabilidad está vinculada a una posibilidad está vinculada a una amenaza. Es decir, a la existencia de que pudiera haber un evento de características amenazantes capaz de poder repetirse o de ocurrir en el tiempo y de tener un resultado. Porque es lo que ocurra algo. Pero ese algo es algo ingrato, es algo pesimista, es una visión pesimista del riesgo que nosotros como unidades de control es la que manejamos. Porque también hay una visión optimista del riesgo. Es decir, que en vez de que yo espere una pérdida, espero una ganancia. Pero eso más se ve en riesgo financiero. Muy bien. Hablando de riesgo, la 2660, que es la norma de la SBS, madre, vamos a decir, porque es la norma pauta, es el estándar a partir del cual se construyen todas las otras normas que ha desarrollado la Superintendencia de Bancos, y también he revisado la de la Superintendencia de Mercado de Valores, que ha hecho un proceso de homologación muy fuerte. Nacieron ellos con una norma de enfoque de riesgos en el 2013, de verdad bastante precaria, pero han hecho cambios bastante importantes y han logrado un alineamiento con lo que la Superintendencia de Bancos, que es la que mayor experiencia ha tenido en esto, esquema regulatorio, pues ha alcanzado, ¿no? Si nosotros vemos la 2660, vamos a encontrar que se hacen 142 menciones a esta palabra, a este concepto riesgo. 142 menciones dentro de la norma. El riesgo es muy importante. ¿Qué pasa con la 369, que es la norma que rige la obligación de implementar sistemas de prevención en empresas públicas? Pongo el buscador y salen 6 menciones de riesgo. Y las 6 menciones de riesgos, ninguna está relacionada con el riesgo de la entidad, sino con el riesgo sectorial. Es decir, el riesgo que no lo ve la entidad, sino el riesgo que ve la unidad de inteligencia financiera, para poder determinar desde el punto de vista del control hacia dónde debe enfocarse su actividad de supervisión. Es decir, en la 369 respecto a la 2660 se le quita al sujeto obligado la necesidad de tener que trabajar sobre un enfoque de riesgo y se le traslada al riesgo sectorial. Entonces me pregunto, ¿cómo podemos trabajar un sistema de prevención acotado si no tenemos un instrumento que nos permita saber cuál es nuestro riesgo? ¿Qué voy a prevenir? Si no sé de qué tamaño es mi riesgo, ¿cómo puedo trabajar prevención? ¿Voy a trabajar una prevención efectiva? Son preguntas que van a surgir de esta norma, como lo vamos a ver y lo vamos a seguir viendo durante el desarrollo de esta conferencia. El riesgo, como lo dijo su compañero, es incertidumbre. ¿Qué cosa es incertidumbre? Es lo que, o sea, no sabemos qué va a pasar. En realidad, estamos rodeados de incertidumbre. Hoy día estamos acá en el aula, salimos de esta aula, pensamos llegar todos a nuestra casa, pero la incertidumbre entra en acción. De repente nos llama alguien, de repente el carro se desvía, de repente tenemos una procesión, de repente ocurren 50.000 cosas en el mundo de la incertidumbre. Y lo que planeamos muchas veces se ve afectado por esa incertidumbre. Y la incertidumbre es riesgo, porque es esa posibilidad o probabilidad a la que se refirió su compañero, de que algo ocurra. ¿Y que afecte qué? Afecte un resultado. Entonces el riesgo es incertidumbre. El riesgo además está en el futuro. No hay riesgo en el pasado. Porque si es una posibilidad que ocurra algo, la posibilidad que ocurra algo no está ayer, sino está en el segundo después de haber terminado de decirlo. La posibilidad de que ocurra algo. Entonces, siempre el riesgo está en el futuro. O sea, el riesgo es una ficción. Es una ficción que yo construyo a partir de una información que conozco respecto al pasado y que me permite a mí hacer una estimación de cómo puede ser ese futuro.
Digo, ¿cómo puede ser? No cómo va a ser, sino cómo podría ser. Si no tengo información, en términos de posibilidades. Si tengo información, en términos de probabilidades. Es decir, utilizando el cálculo probabilístico que me permite a mí determinar matemáticamente qué es lo que me podría suceder. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Lo necesito para prevenir? Sí, señores. Sí se necesita para prevenir. La prevención es una acción de control que surge como consecuencia de haber medido adecuadamente mis riesgos. Si yo no tengo una lectura de mi riesgo, ¿a dónde apunta mi control preventivo? ¿Dónde voy a mitigar? ¿Dónde voy a recuperar o reparar? No lo sé. Eso es lo que está pasando con la 369. La 369, que parece ser un instrumento, o sea, cuando me llamaron para hacer este programa, esta conferencia, me llamó la atención y realmente me causó una buena sensación de que el Estado diga, bueno, vamos a incorporar como sujetos obligados a la administración pública. Aplausos. Pero a la hora de que comenzamos a analizar la norma desde el punto de vista de ese esfuerzo técnico, metodológico que necesitamos, había cuenta de la buena práctica, de la experiencia que ya tenemos, decimos, esto no está sirviendo mucho. Nos está dejando una serie de vacíos. Acotar no significa recortar una norma. Acotar significa darle lo que necesita. Pero ¿se ha hecho bien en ese acotamiento de la norma? Lo que veo es que simplemente se ha recortado. Se ha recortado alcance, se ha recortado una serie de propósitos dentro de la norma que han hecho un instrumento débil. Un instrumento débil que creo que tenemos que cuestionar ustedes como autoridades con mayor razón todavía. Les decía que para que haya riesgo tiene que haber una condición de amenaza y una condición de vulnerabilidad. Si hablamos del lavado de activos, ¿dónde está el riesgo? En todas las figuras que permiten que haya un flujo o unos determinados flujos de dinero contaminado y que ese dinero contaminado, en términos de posibilidad o de probabilidad, pueda tocar las puertas de nuestras entidades. ¿De acuerdo? Pero ¿qué cosa es la vulnerabilidad? La vulnerabilidad es todo lo que yo desarrollo internamente como capacidad para poder oponerme ¿a qué? A esas figuras amenazantes que son capaces de generarnos una consecuencia negativa. Para que haya riesgo tienen que estar ambas presentes. No puede existir una nada más. Si no existe una, la otra tampoco existe. De manera tal que es una condición que para que haya riesgo, tengo que tener un nivel de amenaza y un nivel de vulnerabilidad. La amenaza se mide como esa probabilidad de que algo ocurra, es decir, yo tengo que tener alguna característica especial de ese riesgo. Puedo utilizar el ejemplo de los accidentes de tránsito una vez más porque es muy gráfico. Si yo quiero saber el riesgo de accidente de tránsito acá en esta cuadra de la avenida Arequipa, entonces ¿qué voy a tener como dato? ¿Qué voy a requerir como dato inicial? ¿Cuántos accidentes han habido? ¿Cuál es la frecuencia de accidentes en esta esquina? O en toda la avenida, si quiero hacer el análisis de toda la avenida. Luego de que he obtenido todos los datos de frecuencia que dan cuenta del factor de amenaza dentro de la existencia de ese riesgo, voy a saber, ahora voy a tener que analizar la parte de la vulnerabilidad, es decir, qué consecuencias trajeron esos accidentes. Muertos, daños, pérdidas totales, incapacidades, qué sé yo. Entonces, la necesidad de tener que conocer estas dos variables para poder determinar el riesgo es un aspecto al cual no podemos perder de vista. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy en día asistimos a lo que yo le he denominado una dicotomía de riesgos en el sistema de prevención de lavado de activos. Les dije temprano de que, si bien es cierto, el Grupo de Acción Financiera Internacional en el 2012 marca el punto de inflexión y lleva al mundo al enfoque de riesgo, Colombia en el 2007 se adelanta y saca una definición de riesgos que hasta ahora es muy adoptada a nivel de la región, incluso acá en el Perú. La mayoría de herramientas que se han construido desde mediados de, vamos a hablar 2005, 2004, por ahí, cuando comenzó a construirse el tema de herramientas fuertemente para poder detectar actividades sospechosas o inusuales inicialmente dentro de las entidades financieras, se construyeron con base en el modelo colombiano, que en el 2007 da una definición de riesgos que es esta, ¿no? Una definición compleja, una definición que vamos a cuestionar, y bueno, la venimos cuestionando en realidad
académicamente desde hace mucho tiempo. Incluso hemos tenido la oportunidad de poder conversar con reguladores en Ecuador, en Bolivia y en Paraguay para poder hacer, intervenir, digamos, en la parte de las modificaciones regulatorias y tratar de persuadirlos a que abandonen esta definición. ¿Por qué se tiene que abandonar? Uno, porque esta norma habla de un riesgo que no tiene materialidad. Dice, se entiende por riesgo de lavado la posibilidad de pérdida o daño, que es un concepto operacional, porque yo siempre les digo a los señores de los bancos, en el lavado de activos hay pérdida o daño, no hay ganancia, les digo. Una ganancia proscrita, cuestionable, lo que tú quieras. Pero si ustedes no tienen buenos filtros, lo que van a tener es más dinero sucio, y ese dinero sucio les va a dar renta. Por lo tanto, no veo la pérdida o daño, que es un concepto más operacional. Es decir, la pérdida o daño en términos monetarios, que nos dicen, oye, ¿cuánto pierdo como consecuencia de eso? En el lavado de activos, eso no se da. Pero eso lo regula Basilea. ¿Perdón? Eso lo regula Basilea. Eso es Basilea II, Sí. ¿no? En el nuevo acuerdo de capital, cuando habla del riesgo operacional. En el pilar 1. Exacto, ¿no? Entonces, pero eso está muy el riesgo operacional es otra cosa. México, por ejemplo, tiene una grave confusión porque dice que el riesgo de lavado de activos es un riesgo operacional. Gran problema. Pero el riesgo operacional te cuantifica lo que puedes perder. Exacto. Y eso lo lleva hasta un tema patrimonial. Totalmente. De tener que hacer una provisión dentro del patrimonio para poder soportar las pérdidas que se pudieran generar como consecuencia de fallas, por errores que cometan las personas, fallas en los procesos, fallas en la tecnología o eventos externos. Claro. Pero hasta ahí no tenemos nada relacionado con el riesgo de lavado de activos, que tiene un impacto distinto. Y vamos a ver cómo es que Perú después norma esto. Vamos a seguir analizando esto. Dice, pérdida o daño que puede sufrir una entidad vigilada por su propensión a ser utilizada directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el lavado de activos o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas. O cuando se pretende el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades. Es una definición muy larga, ¿no? El problema viene después de este punto seguido. Dice, el riesgo de lavado de activos se materializa a través de riesgos asociados. Es decir, el riesgo de reputación, el riesgo operacional, el riesgo legal y el riesgo de contagio. Ese es un problema, porque ya vimos hace un momento que dijimos que para que haya riesgo tiene que haber una condición de amenaza y una condición de vulnerabilidad, es decir, una relación entre el evento que golpea y el sujeto que recibe el golpe. Pero cuando tú dices, el evento que golpea es uno, pero el sujeto que recibe el golpe no existe, dice, se materializa a través de riesgos asociados. ¿Qué me está diciendo Colombia? Me está diciendo que es un riesgo que no tiene materialización. Que para materializarse tiene que entrar a buscar los efectos en otros riesgos y genera una confusión. Una confusión que ha dado lugar a que por muchos años no se pueda analizar adecuadamente este riesgo. O sea, hemos convivido años y años y seguimos haciéndolo porque se sigue creyendo en dogmáticamente en esta definición que hace Colombia, que no permite finalmente definir ni siquiera un riesgo adecuadamente y menos analizarlo. ¿Qué significa analizarlo? Medirlo. ¿De qué tamaño es ese riesgo? ¿Por qué? Porque no tiene materialidad. Yo para medir este riesgo tendría que medir 4 riesgos y eso no se puede hacer. Técnicamente, desde el punto de vista de la doctrina del riesgo, eso es un imposible, ¿no? ¿Qué dijo Perú? Perú en el 2015 saca su norma 2660 y dice, el riesgo de lavado de activos es la posibilidad de que la empresa sea utilizada para fines de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, y punto seguido dice, esta definición excluye el riesgo de reputación y el riesgo operacional. ¿Qué le dijo a Colombia? No es como tú lo has dicho. Toma tu definición. ¿No? Y con toda razón. Nosotros veníamos ya hablando de esto hace un montón de tiempo, pero con toda razón, porque el riesgo de reputación es riesgo de reputación. Yo como oficial de cumplimiento no puedo estar pegándole a un riesgo
subsecuente, que es la reputación, yo no quiero decir que no se vea golpear. Si una entidad es investigada por lavado de activos, va a tener un impacto reputacional, qué duda cabe. Va a tener un impacto legal, qué duda cabe. Podrían ocasionarse pérdidas, qué duda cabe. Pero eso no convierte a ese riesgo en estos otros riesgos. El riesgo de lavado de activos tiene una propia consecuencia. La propia consecuencia está dada por el hecho de que una entidad, por una pobreza en sus controles, permite o se convierte en un vehículo para lavar activos. Ahí está la materialización del riesgo. Estos son los riesgos subsecuentes, es decir, lo que ocurre después de la consecuencia. Entonces, si yo tomo el modelo colombiano, yo tendría que actuar sobre los riesgos subsecuentes, olvidándome de las consecuencias de mi riesgo principal, porque no las tienen, porque no existen. Entonces esto crea un problema que lo resolvió Perú por fortuna. En el 2015 dijo, no, el problema de reputación es de reputación, y eso no es competencia del oficial de cumplimiento. Y el problema operacional es un problema del agente de riesgo operacional, tampoco es un problema del oficial de cumplimiento. Y si reputación no existe dentro de la definición peruana, contagio tampoco, porque contagio es la reputación, digamos, contaminada, extendida, ¿no? La viralización del problema de reputación. Mientras que también cae el riesgo legal, porque dentro de la regulación peruana, el riesgo legal está subsumido dentro del riesgo operacional. Entonces, si tú dices que no es operacional, tampoco es legal. ¿Qué hace esto? De que el oficial de cumplimiento se enfoque sobre su verdadero problema, el riesgo de lavado de activos. Y no esté como hace 5 años atrás, que cada vez que había un problema de lavado de activos acá, ¿no? El oficial de cumplimiento estaba cancelando cuentas y haciendo una serie de acciones porque decía la reputación, la reputación, la reputación. Y como la reputación no se puede medir, los problemas de riesgo de reputación se tratan desde el punto de vista del control de daños. La prevención que se puede hacer es muy pobre porque no se puede medir. ¿Cómo mido el riesgo de reputación? Es un poco difícil medirlo. Conceptualmente sabemos qué cosa es, pero medirlo es difícil. Lo que no se puede medir no se puede gestionar. Entonces más se trabaja desde el punto de vista del control de daño, de los planes de control o gestión de crisis. Y lo liberaron al oficial de cumplimiento de ese estrés y le dijeron ahora preocúpate por el principal, porque si atacas bien el principal, el subsecuente no va a existir. Es decir, resolver el problema en la causa y no en el efecto, como lo dijo Colombia o como lo viene haciendo hasta ahora Colombia. Lo iba a hacer Ecuador el año pasado, logramos hablar con el regulador ecuatoriano y pararon. Paraguay está adoptando el mismo modelo peruano y Bolivia acaba de corregir los errores que tenía Bolivia. Tenía errores conceptuales en el tema del riesgo grave, porque decía que el riesgo era la posibilidad de que el delito se concrete en el sujeto obligado. Eso es peor todavía, porque yo para poder determinar el riesgo, si tomo esa variable que la norma me da, tendría que esperar una sentencia. Es decir, para poder determinar el riesgo de lo que pasó ayer, tendría que esperar 10 años, o 5, no lo sé. Entonces, Bolivia corrigió también eso. Muy bien. ¿Cuál concepto va a prevalecer? No lo sabemos. ¿Qué dice Colombia? Técnicamente no se materializa el riesgo. Eso es algo que pienso que a nivel de la región, poco a poco, va a ir entendiéndose, ¿no? Porque este famoso SARLAC colombiano ha generado toda una industria de consultoría, de herramientas. O sea, imagínate que un banco que gastó $300.000 en comprar una herramienta para poder detectar operaciones inusuales dentro de su caudal transaccional, le tengas que decir que los fundamentos de esa herramienta no están bien hechos. Y esa empresa, que es la líder, que tiene el 50% del mercado y que invita a todos sus usuarios a convenciones pagadas en el Caribe, tengan que rehacer todo, ¿no? Es como decir, es esa historia de que el cáncer se puede curar, dicen, con el magnesol, ¿no? Entonces, no sé si sea verdad o no sea verdad, pero hay una industria muy grande que, si es verdad, por lo menos va a digamos, sabotearlo, ¿no? Lo suficientemente como para que eso no surja. O hablar de, no sé, de motores que funcionan con agua, ¿no? Entonces, la industria, como la industria del petróleo, ¿no? Van siempre a prevalecer y van a buscar de sostenerse. Entonces, para que este cambio ocurra, puede pasar mucho tiempo.
Al carecer de materialidad, la vulnerabilidad en el riesgo no se define, no se encuentra. Pues. Si es un riesgo que tiene amenaza, porque es una posibilidad que me emplee como instrumento para lavar activos, pero que la norma misma me dice que no tiene materialidad, entonces el riesgo técnicamente no existe. O sea, existe cualquier cosa, menos el riesgo de lavado de activos, dada la definición colombiana. Lleva el plano de la gestión a confusiones al orientarse sobre riesgos distintos al lavado. Por supuesto, pues. Si yo veo una matriz de análisis de riesgo bajo el modelo colombiano, el oficial de cumplimiento está analizando 4 riesgos distintos. Es decir, matrices, 4 riesgos que tienen condiciones amenazantes diferentes y condiciones de vulnerabilidad también. Entonces, eso es un grave, un severo problema, ¿no? Y finalmente, es un riesgo que busca pérdida financiera como efecto de lavado de activos, creando conflictos con riesgo operacional. Pero técnicamente presenta una mayor nitidez. La materialidad del riesgo se deduce del uso del sujeto obligado, es decir, de que esa posibilidad se concrete, ¿no? El sujeto obligado termine siendo utilizado. Cuando digo termine siendo utilizado, no quiere decir que el sujeto obligado haya sido utilizado para lavar activos, ¿eh? Sino que por lo menos a nivel de sospecha, a nivel de me parece, a nivel de tengo estos indicios que podrían hacerme suponer ha sido utilizado. Es decir, tal cual lo exige la norma, si la obligación al sujeto obligado es detectar la actividad sospechosa como medio para prevenir el lavado de activos, que es donde acaba la competencia de una entidad vigilada, es hacia ahí donde tengo que orientarme. No puedo esperar de que sea el lavado de activos, sino todo aquello que más bien parece lavado de activos, que es el ámbito de la competencia de un sujeto obligado. No genera conflictos competenciales con otros gestores de riesgo. Es decir, no tenemos que poner a discutir de quién es este problema. ¿Es del riesgo operativo o es del riesgo de lavado de activos? ¿Quién interviene? ¿Quién regula? Felizmente que la regulación peruana, que el regulador peruano, hecho sea de paso, es bastante bueno en algunos aspectos, no en esta 369, vamos a ver por qué, pero vamos a ver también ustedes particularmente que están en una posición de poder generar cambios que pueden hacer en ese sentido para poder revertir este problema que se ha generado con la emisión de esta norma. ¿Qué pasa con el control? Ya dijimos nosotros que si no tenemos una adecuada prevención, yo no puedo medir dónde está mi riesgo. Por lo tanto, mi prevención y mi mitigación van a estar dando pasos en falso, ¿no? Es como cuando nosotros implementamos un sistema de control, tenemos que tener mínimas lecturas de dónde se encuentran los problemas para poder hacer énfasis desde el punto de vista de la actividad de control sobre aquellos aspectos o procesos que se generan los problemas y agregar valor desde el punto de vista de esa actividad de supervisión. Pero imagínense que yo no tenga eso, esa información. ¿Cómo hago mi actividad de control? Tendría que empezar de la puerta principal y terminar en la puerta trasera, ¿no? Y voy a requerir tanto esfuerzo y de repente ese esfuerzo no me va a conducir a mucho. Entonces la actividad de control necesita cierto nivel de inteligencia para poder hacer foco sobre aquellos aspectos a donde debe orientarse. En el riesgo es igual. Si yo no tengo esa información, esa inteligencia mínima que requiero, mi prevención es lineal. Es hágase a todos igual. Trátese a todos de la misma manera. No es lo que dice Gafi. Gafi dice, a los grandes problemas ponle grandes controles. A los problemas más pequeños relativízalos. Reduce tu distancia de control. Modula, regula, ¿no? ¿Por qué? Porque todos queremos que el Estado siga funcionando, que no sea un Estado inoperante. Que no venga la Contraloría General de la República, pone el pie y se acabó la obra, ¿no? Sino que sepamos cómo vamos a poner el pie y dónde lo vamos a poner. Igual es el negocio. El negocio tiene que seguir funcionando. Si yo pongo un control lineal, paralizo el negocio, porque a todos les estoy dando el mismo tratamiento. Entonces yo a través del riesgo tengo que mirar cuáles son aquellos aspectos donde yo tengo que incidir y cuáles son aquellos aspectos donde yo tengo que liberar, de manera tal que la dinámica del negocio o del control o del ejercicio del Estado, el gasto del presupuesto, lo que queramos decirle, camine y fluya como debe fluir.
sin perder de vista la actividad de control, que tiene que acompañar a este gran esfuerzo. Muy bien. ¿Qué pasa con el SPLAF acotado? ¿Cómo estamos de tiempo? Mira el tiempo. Creo que a las 8:30 tenemos, a las 8 tenemos que terminar, ¿no? Nos tomamos unos 10 minutos más porque empezamos un poco tarde, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa con el SPLAF acotado? Dice para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en empresas públicas. Bueno, viene de un decreto legislativo 1249 que modifica la ley de creación de la Unidad de Inteligencia Financiera, que es la 27693, la norma madre, vamos a decir, que rige los sistemas de prevención. Dice que son sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de acuerdo a un umbral que determine la SBS e implementar un sistema acotado de PLAF, es decir, de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El numeral 7 dice: las empresas del Estado que por la actividad que realizan no se encuentran dentro de unos alcances que ya hace mucho tiempo fueron incluidos, como el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, los gobiernos regionales y municipalidades provinciales. Todas estas entidades, además de las entidades públicas, en general, están obligadas a tener un sistema de prevención acotado. ¿Y qué es el sistema de prevención acotado? Dice, tiene por finalidad prevenir y evitar. ¿El riesgo se puede evitar? No. ¿Qué tengo que hacer para evitar el riesgo? No, para evitar el riesgo, ¿qué tengo que hacer? Controlarlo. Anularlo, suspender la actividad. Cierro la escuela para evitar el riesgo que lleguen tarde. Cerramos, ya no llega tarde. No, mejor vamos a prevenir, porque vamos a quedar sin negocio, ¿no? Entonces vamos a fijar algunas reglas. La palabra evitar es mal usada. Esto ya implica un problema técnico, de construcción técnica de una norma, porque no evitamos el riesgo, estamos previniendo. Podría decir prevenir y mitigar, pero no prevenir y evitar. Sea utilizado con fines ilícitos vinculados al lavado de activos. Implica por parte del sujeto obligado únicamente, hago énfasis en eso, la obligación de designar un oficial de cumplimiento a dedicación no exclusiva, o sea, puede ser cualquier funcionario que le dan el encargo colateral, dice, y prevenir, detectar y comunicar a la Unidad de Inteligencia Financiera operaciones sospechosas a través de un proceso. Es decir, el sistema de prevención para esos dos propósitos nada más. ¿Qué pasó con lo demás? ¿Qué pasó con el riesgo? Esto es una norma de tipo reglamento. El sujeto obligado está esperando que yo le diga qué cosa es lo que tiene que hacer. No lo puede entender, no lo puede deducir, no puede autorregularse. Él va a leer eso y lo va a cumplir. Pero ¿cómo podemos tener un sistema? ¿Qué cosa es un sistema? ¿No? Solamente con ese par de obligaciones. No se quedó todo lo demás. Todo el resto del aprendizaje. Si nosotros ponemos sistema de prevención en la 2660, que es la norma original de los bancos, hay 51 menciones al concepto sistema de prevención. Si ponemos la 369, 11. Pero de las 11, 10 están entre los considerandos, entre la definición, glosario de términos. Solo una desarrolla lo que es precariamente el sistema de prevención. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo podemos montar un sistema de prevención si la norma solamente le da un pequeño espacio para señalar en alguna de sus partes, como tal, el sistema de prevención? ¿Cómo está conformado? ¿Cuáles son las etapas de ese sistema de prevención? ¿Qué recursos tiene que tener? ¿Cómo se sistematiza, digamos, el esfuerzo que haga una empresa pública en ese sentido? ¿Qué factores hay detrás de este riesgo? ¿El riesgo existe? ¿Cómo puedo prevenir aquello en lo que no tengo lecturas de dónde se encuentran los problemas? Entonces, vamos viendo de que como tal es un instrumento que tiene una serie de problemas. El sujeto obligado es responsable, entre otras obligaciones, de implementar y monitorear
ahora ya habla de monitorear. ¿Pero cómo? El monitoreo es otra etapa del proceso. Me dijeron que solamente tenía que tener un oficial de cumplimiento y reportar operaciones sospechosas. Eso es lo que tengo que implementar. Ahora tengo que monitorear el sistema. ¿Qué partes tienen? ¿Qué debo monitorear en ese sistema? No lo sé. ¿Que existe el oficial de cumplimiento o que se reporten las operaciones sospechosas? Para lo cual debe establecer y revisar periódicamente el funcionamiento del plan. El funcionamiento del plan es bien simple. Voy un rato por ahí. ¿Está el oficial de cumplimiento? Sí. Muy bien. ¿Ha reportado operaciones sospechosas? Sí. Ok, listo, se acabó. ¿Se acabó? El resto de la norma es si es el oficial de cumplimiento corporativo, cuáles son los requisitos del oficial de cumplimiento, la reserva de la información, cómo le pido al oficial de cumplimiento. Confidencialidad. ¿Del sistema de prevención? Nada. Designar a un oficial de cumplimiento con las características, responsabilidades y atribuciones que la normativa vigente establece. Ya, está establecido en la misma norma. Proveer los recursos e infraestructura que permitan el adecuado cumplimiento de las funciones del oficial de cumplimiento. Y establecer medidas para mantener la confidencialidad. Es decir, nadie debe saber que Orlando López es oficial de cumplimiento. Tiene que tener un código que garantice cualquier posibilidad de que alguien se entere de que él está cumpliendo con esa función. No para protegerlo. Muy bien. ¿Cuáles son esas funciones? He puesto las que pienso yo que más o menos podrían conversar con lo que es un sistema de prevención, ¿no? Porque todas las demás igual son más de compliance, más de tengo que ver que se cumpla, a que verdaderamente tenga que implementar un sistema de prevención. Por ejemplo, vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del sistema de prevención, incluyendo los procedimientos de detección oportuna y reporte de operaciones. Procedimiento. Otra obligación. Entonces, los procedimientos, ¿dónde los voy a poner? En un manual. Entonces, sí tengo que tener manual. Un reglamento. ¿Cierto? Tendría que tener un manual, pero la norma no ha establecido que el manual sea una obligación. En el sistema de prevención estándar, el manual de prevención es un instrumento que lo que hace es socializar todo lo que las normas piden y ponerlas en términos de responsabilidades a nivel de las diferentes jerarquías o estructura organizacional de la empresa, ¿no? Entonces, acá me habla ahora de que tengo que incluir los procedimientos de detección, o me hago simplemente una hoja de procedimiento. ¿Y quién aprueba esos procedimientos? El más alto nivel de la organización no lo dice. ¿Van a haber políticas? Tampoco. ¿Cuáles van a ser las políticas? No existen. No hay obligación de instalar políticas, no hay obligación de poner manuales, no hay obligación de poner un enfoque de riesgo, simplemente de tener un oficial de cumplimiento y reportar las operaciones sospechosas. Evaluar las operaciones y en su caso calificarlas como sospechosas y comunicarlas a la unidad de inteligencia financiera. ¿Sí? Es lo que tienen que hacer. Llevar un registro de las operaciones que fueron analizadas pero que no tuvieron el estándar de sospechosas, por lo tanto se archivaron. Entonces también tengo que tener registros. Tengo que tener registros. Identificar señales, y además de tenerlos tengo que resguardarlos por un tiempo, ¿no? Me parece que la norma dice 5 años. Identificar señales de alerta y mantenerlas a disposición, es decir, tengo que ver cuáles son aquellas figuras que podrían implicar una alerta de que algo está ocurriendo, ponerlas en un catálogo y además comunicarlas a la unidad de inteligencia financiera. ¿Y el lavado de activos en una empresa pública por dónde viene? Porque no tienen clientes. Proveedores. Trabajadores. Contrapartes. Funcionarios. La norma no lo dice. Sin embargo, en la norma estándar, la 2660, se habla del cliente ampliamente, de los factores de riesgo ampliamente. Acá los factores de riesgo no existen, porque no existe el riesgo tampoco, pues. Se habla de riesgo sectorial, pero no del riesgo micro, el riesgo de mi gestión, el riesgo del oficial de cumplimiento, el riesgo de la entidad. Verificar las listas que contribuyen a la prevención, es decir, mirar pues todo lo que hay en las listas O, de OFA, la lista de terroristas de Al-Qaeda, 50 listas distintas. Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto es un poco la obligación del sistema de prevención para un sujeto obligado a empresa pública. Absolutamente pobre.
es un rompecabezas al que le faltan piezas. Es como ese juego, ¿cómo se llama? De que le vas quitando las tablitas. ¿Dominó? ¿Ah? ¿Dominó? Le, o. ¿No? Entonces, ¿qué pasó cuando pienso yo, ¿no? Esto es simplemente una hipótesis? Teníamos la presión de tener que salir satisfactoriamente como resultado de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas del GAC y LAC, y el compromiso del Estado de emitir intensamente regulación. ¿Y qué se hizo para acotar? Oye, todo aquello que no haga sentido, el no aplica, corta. Saca. ¿Tienen clientes? No, no tienen. Corta. Riesgo no, pues son muy chiquitos, pero oye, con todos los problemas de corrupción que tenemos en el país, ¿no necesitamos un enfoque de riesgo más contundente? Ah, no, lo que pasa es que existe la norma de responsabilidad penal de personas jurídicas. Ah, sí, desarrolla mejor. Pero este es el instrumento de prevención del lavado de activos, porque la otra norma dice, además de todas las figuras de corrupción transnacional, cohecho y 50.000, tienes el lavado de activos como una figura más, que te puede generar responsabilidad penal a una persona jurídica. Pero cuando no implementas. Pero cuando vamos a lo que es el sistema de prevención, es esta la norma. O sea, acá debería estar. Y eso es insuficiente. Un sistema tiene una serie de componentes. Cuanto menos medios, medidas, recursos, tecnología, personas, organización, qué sé yo. Un sistema agotado, un oficial de cumplimiento y la obligación de reportar operaciones sospechosas. Esto puede denominarse sistema de prevención. No tiene la característica, no tiene los requisitos, no cumple con el estándar. Acotar no significa recortar, tenía que haberse reemplazado. Es decir, si yo tenía 4 factores de riesgo que operan en las empresas privadas, ¿cuáles van a ser los factores de riesgo que van a operar en una empresa pública? Por favor, un poquito más de esfuerzo, ¿no? Porque mi sujeto obligado que no sabe y está esperando la norma para seguir la pauta, ¿en qué va a terminar? Y la supervisión, y el control interno, y el control externo, todo el mundo comienza a confundirse. Y eso es pesado para todos, para el que controla, pero también para el controlado. Muy bien. Hablando de factores de riesgo son las causas del riesgo. Es decir, si yo no sé dónde se origina el problema, ¿cómo puedo resolverlo? Un método de solución de problemas muy, digamos, simple, por decirlo de alguna manera, es identificar el problema. Número 1, ¿el problema existe o no existe? 2, saber de qué tamaño es el problema para ver si le voy a dar atención o no. Establecer las causas del problema, porque si yo no establezco la causa del problema, ¿cómo resuelvo el problema? Siempre voy a estar, lo que Peter Senge decía, pateando el bulto, ¿no? Trabajando sobre la superficie, ¿no? Resolviendo solamente las consecuencias, poniéndole un medicamento para bajar la fiebre, pero no para curar la infección. Entonces para eso tengo que saber las causas. Luego que sé las causas, las trato. Medico, prescribo, ataco, qué sé yo. Y finalmente monitoreo. Es decir, el problema se modificó, el problema sigue igual, está peor, qué sé yo. En el sistema de prevención ocurre algo muy parecido. Se identifica el riesgo, se mide el riesgo, se establecen los factores, es decir, las causas, que para el sistema acotado no existen, se tratan las causas, es decir, los controles que yo tengo que aplicar, se miden los resultados, y eso, en un arreglo sistémico y de mejora continua, es lo que le va a dar la característica de un sistema de gestión. Sin eso no existe un sistema de gestión. Por si acaso, toda esta información se queda, ya se la entregó a la escuela para que ustedes la tengan, se les envía sus correos, seguramente. Muy bien. Nos vamos a establecer en este tema de las causas, porque me pareció interesante. Y acá ustedes, miren, sin mucho esfuerzo, inmediatamente dimos con las causas, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras que en los bancos, ¿no? O las empresas privadas que tienen clientes, tenemos estos factores, el factor cliente, el factor producto, servicio, canal de distribución y territorio, la pregunta es, ¿esto aplica para las empresas públicas? Y la respuesta es, no, no creo, hay que revisarlo. ¿Qué tenemos en las empresas públicas? Personas. Esas personas pueden ser trabajadores,
pueden ser proveedores, pueden ser contrapartes, ¿cierto? ¿Qué más tenemos como un siguiente factor? El tipo de relación contractual. Puede ser, no sé, una relación de servicios, porque las figuras de corrupción se dan en diferentes niveles, asociaciones público-privadas, en fin, en el mundo de relaciones que ustedes mejor que yo conocen y que tenemos que clasificar, porque acá hay que empezar a hacer lo que no está hecho y lo que no se ha normado, hay que empezar por pura autorregulación, de repente empezar a trabajar, salvo que ustedes puedan elevar recomendaciones, trabajar en ese sentido para el mejoramiento de las normas. Y finalmente el territorio, pues, que es importante también, ¿no? Por ejemplo, Lambayeque, Chiclayo, una contaminación increíble, madre de Dios, ni qué decir, con todo lo que existe alrededor, ¿no? Entonces la labor de la entidad pública y la labor de control se van haciendo mucho más exigentes en determinados escenarios. El territorio también es un factor, ¿no? Quizás con el análisis de estos tres factores yo pueda atacar el problema del riesgo, un riesgo que la norma no me ha pedido que determine, que establezca. Y ahí está la debilidad de la norma. Rol de la Contraloría, bueno, pasemos de su misión, que es supervisar, ¿no es cierto? Tenemos que supervisar. Cuando yo digo quién es el gran supervisor del Estado, son ustedes, pues, ¿no? Dentro de los planes de supervisión se está contemplando actualmente el tema de prevención del lavado de dinero. No, miren, la norma está vigente desde el año pasado, enero. Las empresas públicas tienen que tener un sistema de prevención. De repente hay que ponerlo en agenda, ¿no? Y dice, el Sistema Nacional de Control es el conjunto de órganos de control, normas, procedimientos, bueno, ustedes ya lo saben, y su actuación comprende las actividades y acciones en los campos administrativos, operativos. No voy a sacar el tema de presupuesto, control de gastos y eso, o control del ejercicio del presupuesto, porque eso de repente es otra cosa, ¿no? Pero la labor de control sí la tenemos. Todo estos temas se van a desarrollar a nivel ya de herramientas y de recursos en el curso que vamos a empezar a aplicar el 6 de mayo próximo. Muy bien, y me retorno a estos temas de lineamientos, porque acá hay algo que me gustó, ¿no? En el punto 2 dice adoptar y proponer mejoras normativas. Y ustedes están involucrados, ¿no? Yo creo que podría ser un buen principio el poder determinar exactamente qué es lo que se necesita a nivel... Es el gran trabajo de investigación que vamos a hacer finalmente en este curso, va a ser ese, con la idea de ustedes, por determinar exactamente y de manera concreta cuál es ese rol aterrizado que tiene que tener la Contraloría de cara a esta nueva obligación que involucra tener que montar sistemas de prevención en la administración pública, ¿no? Principalmente, conocer el proceso de gestión de riesgo. Yo he traído ISO 31000, que es el más utilizado, me parece, hoy en día. Si yo no conozco el proceso de gestión, difícilmente voy a poder agregar valor desde el punto de vista de un control enfocado en riesgos. Si además de conocer el proceso de gestión, puedo conocer metodologías para analizar el riesgo, para controlar la parte de cumplimiento, x, voy a poder ajustar mejor mi ejercicio de control. Porque voy a poder dar una garantía, vamos a decir, de la existencia de un proceso adecuado, de una metodología adecuada, y por lo tanto puedo confiar en los resultados y orientarme sobre los resultados. Es decir, una vez que yo valido proceso y valido metodología, los resultados de la aplicación de eso para mí son confiables. Y donde dice este sistema que hay riesgos, es ahí donde tengo yo que hacer doble clic. ¿Qué implica esto? Control regulatorio principalmente. Si no se cumple con la regulación, no hay riesgo que exista, que se pueda gestionar. Entonces, número uno, primer punto en el presupuesto, control regulatorio, cumplimiento regulatorio, herramientas de cumplimiento regulatorio. En el curso se les va a entregar una herramienta de cumplimiento regulatorio relacionada solamente con la 369, para que ustedes la puedan aplicar. ¿Qué más? Gestión de riesgos, análisis de riesgos, es decir, todo el proceso, desde el análisis, el análisis de los factores, la segmentación, es decir, nuestros trabajadores están segmentados, sé a dónde tengo que apuntar desde el punto de vista de control. Tengo algunos patrones, no me refiero a ustedes como Contraloría, sino a nuestros trabajadores como administración pública, ¿no? ¿Dónde podría existir la mayor propensión? ¿Cuáles son esos perfiles o esos patrones que me han dejado rastros
analizando la historia, vamos a decir, de corrupción que tenemos. Todo eso sirve. Ahí vamos a utilizar matemática, vamos a utilizar una serie de recursos que se van a desarrollar dentro del programa. El tratamiento guarda exacta relación con el tamaño del problema. Si yo tengo una adecuada medición de mis riesgos, es decir, un análisis pleno, un análisis satisfactorio, mis tratamientos van a ser ajustados. Es como las bombas, como los misiles inteligentes, ¿no? Van a ir donde tienen que eficacia. Y van a hacerlo en el menor tiempo, eficiencia. Es decir, la optimización del sistema de control a partir del enfoque de riesgos. Y finalmente, monitorización. Es decir, tableros de control para que ustedes puedan medir desempeño o ir a mirar al tablero del sujeto obligado y ver cómo están caminando su desempeño. Y ahí es donde encuentran pues el enfoque que se va a requerir para este esfuerzo. Muy bien. ¿Preguntas? El micro de ustedes. ¿Alguna pregunta, consulta? Hola. Buenas noches. Básicamente como un tema de información, ¿no? Leí la vez pasada que en España se estaba implementando el tema de que las empresas, si cometen delitos fiscales, estos iban a ser penados como blanqueo. Eso está, va a ser una norma en España y siempre entra este tema, ¿no? No sé si hay algo referido al tema. España ha trabajado mucho lo que es el tema de responsabilidad de personas, responsabilidad penal de personas jurídicas. De hecho, mucho de lo que nosotros estamos implementando ahora, o ya se ha implementado, viene desde allá, de España, viene de Europa. ¿Y qué es lo que se pretende con esto? Lo que busca la regulación es que voluntariamente, ¿no? Yo, entre comillas, voluntariamente, yo implemente sistemas de gestión del riesgo penal en una empresa para poder implementar un sistema de prevención, un sistema de gestión, de manera tal que si ocurriera algún ilícito, alguna figura penal que comprometa a un funcionario o varios funcionarios de la empresa, ya sea pública o privada, podamos nosotros aminorar la pena. Ni siquiera aminorar, sino resultar exentos de la responsabilidad que como personas jurídicas, que hoy en día ya existen en el Perú, pudiéramos tener, ¿no? La norma habla de que si el problema ocurre y yo sobre la marcha implemento, ahí podría tener definitivamente una reducción de lo que como consecuencias se esperen sobre la empresa. Pero si yo actúo con anterioridad, es decir, desde el punto de vista de la prevención, entonces me vería yo exento de esa responsabilidad. Evidentemente, demostrando de que el sistema es adecuado, pues, ¿no? La norma que tenemos acá en el Perú de responsabilidad penal de personas jurídicas es una norma bastante bien hecha, diría yo. Como pauta es una norma bien interesante. Pero es que eso es lo que se busca, ¿no? Buenas noches. Con respecto al tema del sector público referente a los funcionarios, ¿no? Que había investigado un filtro, ¿no? Ahora último la Dirección General de Recursos Humanos del MEF está o va a hacer el cruce con la SUNEDU con respecto a los títulos profesionales que van a requerir los perfiles, ¿no? Con el SUNEDU y además con servicios si tienen sanciones, ¿no? Como una propuesta suya desde la Contraloría podría ser también que estos estén asociadas al tema de con el Jurado Nacional de Elecciones a través de los funcionarios los que postulan y también con el tema de la Policía de Inteligencia Financiera para ver, porque muchas veces no existe el filtro, ¿no? O sea, el área de recursos humanos no filtra o no verifica quién está en determinados procesos, pero además son nuestros políticos los que hacen nuestras leyes o los que nos gobiernan. Dicen que esto es todo el gobierno regional y sabemos que mucha corrupción se va por el gobierno regional por la determinación del presupuesto.
Ah, pero no está exento, el gobierno regional está obligado ahora. Claro, ¿no? O sea, pero igual, o sea, los que manejamos el sector público, los que hacemos consultoría, sabemos, los proveedores, o sea, desde el inicio de los funcionarios corruptos, que hace un término de referencia de una obra que vale 100 millones, lo hacen por 300 millones, y con las arenas y todo, y hay un lavado de activos profundamente, y donde que muchas veces en las regiones sabemos quiénes son los contratistas, pero sin embargo, con los llamados consorcios, se consorcian con una empresa limpia, con una determinada empresa limpia, y la mafia sigue ahí, todos lo sabemos, con cualquier empresas que hace Odebrecht, con cualquier empresas de Brasil, y siguen contratando ahora. O sea, y otro tema de lavado de activos, yo creo, a mi parecer y mi opinión personal, es la publicación estatal. Porque no le contratamos a las empresas, a los medios, le contratamos a empresas determinadas que son grupos de poderes y pagamos la necesidad que queramos. Mira, hay aspectos que se tienen que resolver desde el punto de vista de la política, otros desde el punto de vista de la regulación, pero lo que nosotros vamos a trabajar intensamente acá, porque digamos el problema es inmenso, ¿no? Tiene una serie de aristas. Nosotros vamos a trabajar intensamente la parte del riesgo. Es decir, cómo yo a partir de la experiencia de casos puedo establecer patrones, y esos patrones, cómo puedo explotarlos matemáticamente para poder determinar en una población determinados segmentos que por afinidad, por similitud, se acerquen al patrón y sobre los cuales yo pueda tener la posibilidad de ejercer un control preventivo. Desde luego que temas como los filtros de selección, la integridad, el aseguramiento que pudiera existir sobre la integridad de los trabajadores en una entidad pública son aspectos sumamente importantes. Pero si no tenemos la información que habla de los casos de fraude, de los casos de corrupción, no hemos examinado esa información y no hemos podido establecer el perfil del corrupto, ¿no? El perfil del defraudador, difícilmente podemos hacer una labor de control preventivo. Por eso yo hablaba de que no podemos hacer prevención si no tenemos un mínimo de inteligencia, y eso es información. Cuando hablamos de bancos, los modelos hoy en día, que hasta inteligencia artificial, pues se valen de la inteligencia artificial para poder establecer este tipo de patrones, lo que buscan es establecer, es definir o encontrar ese patrón recurrente de clientes que son reportados por operaciones sospechosas. Entonces, ese perfil de un cliente tiene una serie de factores y subfactores. Por ejemplo, la edad del cliente. Por ejemplo, el tiempo que tiene de vinculación con la entidad. La relación. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo lo tengo como cliente? La actividad económica que pueda desempeñar. La condición tributaria que tenga, ¿no? Mucha información que está disponible. Si es una persona jurídica, ¿cuánto tiempo de creación tiene esa persona jurídica? ¿Cuánto tiempo la tengo de vinculada dentro de la empresa? Y dentro de cada uno de estos factores hay sus factores, ¿no? De manera tal de que yo puedo determinar que un cliente que está entre 18 y 25, que tiene una actividad económica informal, que se ha vinculado a la entidad en el último año, que algunas otras razones, que se yo, vinculadas con la relación de cliente, y que además usa determinados productos, y que además lo hace por determinados canales. Entonces yo establezco una línea que se llama un perfil, y ese perfil matemáticamente yo lo voy a ubicar en un nivel de criticidad, y el nivel de criticidad va a estar determinado por la recurrencia en la que ese perfil aparezca dentro de la casuística de una entidad. Con esa información yo voy a la base de datos de clientes y ordeno y segmento toda la base de clientes con un enfoque de riesgos. Entonces yo voy a tener clientes que por pura semejanza nada más van a tener un control y un seguimiento más intenso. ¿Por qué? Porque se parecen a aquellos perfiles de patrones que son recurrentes dentro de la casuística de una entidad. Es la misma fórmula que tenemos que utilizar para poder
trabajar preventivamente, porque si no siempre vamos a ser reactivos. Claro. Siempre estamos trabajando sobre el hecho, sobre el hallazgo, pero nunca podemos hacer una labor preventiva. Sí, pero eso tendrías que moverlo a través de un scoring o de una analítica predictiva. Totalmente. Las herramientas que vamos a trabajar en el curso están hechas aplicaciones en Excel para que usan Excel avanzado, tablas dinámicas, pero efectivamente lo que se hace es un scoring matemático. Matemático. Sí. Claro. Y un cálculo probabilístico con campanas de Gauss Claro. que en términos de probabilidad nos van a permitir alinear los diferentes patrones en escalas a las cuales luego les vamos a dar el tratamiento que corresponde desde el punto de vista del control, ¿no? Una acotación. El tema del lavado de activos desde el punto de vista de la Contraloría lo están enfocando por el lado del delito contra la administración pública, que es una tipología dentro del lavado de activos, porque hay varias tipologías, no solamente está la defraudación tributaria ni los delitos contra la Claro, administración. pero esas son las figuras precedentes. Claro. Hay que tener en cuenta de que hoy en día el lavado de activos es una figura penal autónoma. Es decir, eventualmente yo no necesitaría el delito precursor para poder conocer y sentenciar un delito de lavado de activos. Y esta es una última modificación que ha habido. Porque antes, dentro de todo el proceso de investigación fiscal, se podía admitir la autonomía del delito, pero a la hora de sentenciar tenía que encontrar la figura precursora. Hoy en día ya se liberó todo eso, ¿no? Entonces, el lavado de activos es un tipo penal, independientemente de que, digamos, ese esfuerzo de transformación del dinero para cambiarle de apariencia haya ocurrido por un tipo penal corrupción, por un tipo penal fraude, por un tipo penal apropiación de vida, qué sé yo, ¿no? Entonces, esas son las figuras que están debajo. Entonces, tenemos otra consulta acá. Sí. Buenas noches. Contraloría, desde la Subgerencia de Fiscalización, viene desarrollando lo que es la fiscalización de operaciones juradas de ingresos, bienes y de rentas a funcionarios públicos. En esta labor está principalmente orientada a detectar desbalance o no patrimonial de los funcionarios públicos, básicamente que se encuentre subsumida en el delito de enriquecimiento ilícito. En esta labor del sistema de prevención de lavado de activos, mi consulta es la siguiente: ¿es posible que se pueda ampliar en cierto modo las competencias de Contraloría de poder visualizar o detectar lavado de activos provenientes de este delito? Bueno, eso está dentro de su ámbito de control, ¿no? El punto es acá que lo que se requiere es herramienta. Si no, hoy en día existe, ¿qué decir? Pues tecnología, ¿no? Si no tenemos tecnología, nuestra labor de control es paquidérmica, ¿no? Imagínate tener que revisar declaraciones juradas sin tener una pauta que te diga las declaraciones juradas de quién, de quiénes. Entonces, la historia, es decir, los antecedentes, la casuística, hoy en día debería alimentar bases de datos estructuradas que permitan construir esos patrones que necesitamos para poder enfocar el ejercicio de revisiones de declaraciones juradas, pero sobre aquellos segmentos que probabilísticamente son los que tienen una mayor propensión a incurrir en figuras de enriquecimiento ilícito. Acuérdense ustedes que cuando hablamos de riesgo, lo que estamos hablando es de probabilidades. Es decir, podría haber algo que salió de la probabilidad, ¿no? Que está en el alfa medio negativo o positivo, digamos, de una distribución de datos, ¿no? Entonces, pero es el foco va al punto, al intervalo de confianza, vamos a decir, hablando de campanas de Gauss, ¿no? Que es decir, donde probabilísticamente tenemos podemos tener una mayor propensión a que existan recurrencias a las que tenemos que prestar atención. Es decir, orientar de manera eficaz nuestro esfuerzo de control. Porque si no, como dije hace un momento, ¿no? Empezamos en la puerta de adelante y terminamos en la de atrás. Pero eso ya no sirve como trabajo de control si no tenemos visibilidad, trazabilidad sobre el problema, es decir, herramienta. Pero no tenemos nada, ¿no? Profesor, ¿otra consulta? Doctor, Gracias por lo doctor, pero...
Dígame, licenciado. Sí, efectivamente, ¿no? El tema de, no sé si usted tiene la misma presión, pero yo he abierto cierta dicotomía entre toda esta normativa que se da en los países frente a hechos que podemos advertir en el mundo, ¿no? Por ejemplo, estas grandes fundaciones de hombres ricachones, poderosos, que tienen millones de millones que lo trasladan a las fundaciones. Finalmente estos fondos son trasladados a ciertos países latinoamericanos, por ejemplo el Cabo Toledo, ¿no? Llega un fondo para luchar contra esta situación que hubo en aquel año que desconoció por todos y finalmente hay un tema de lavado de activos. O el caso de Wikileaks también, que se advierte que se ha revelado tanta situación que podría haber inversos lavado de activos o financiamiento de terrorismo, pero predomina más bien la reserva de información o por lo que se robó la información, entonces predomina eso y no la transparencia de lo que se debe revelar y castigarse, ¿no? Al que están inversos estos delitos. Y la pregunta 2 sería referente a por qué tenemos en los aspectos de compliance, la implementación, todo esto tenemos que los privados desembolsar grandes fondos de dinero, como el caso, por ejemplo, un ejemplo, la SUNAT, donde la implementación de la factura electrónica para evitar estas facturas falsas, etcétera, son los contribuyentes que tienen que invertir ahí y gastar frente a ejemplos de otros países como México, donde efectivamente el contribuyente no invierte nada, ¿no? Simplemente es el mismo Estado, es gratuito, mejor dicho, esta inversión en tecnología para luchar frente a la evasión o la informalidad, que de por medio también podría haber inmerso lavado de activos. Mi abuelo decía que no hay lonche gratis, ¿no? Alguien por algún lugar te lo va a cobrar. Entonces, el Estado no tiene dinero, pues, no saca dinero como conejo de un sombrero, ¿no? Se va a tener que proveer los recursos de la misma recaudación que hace, ¿no? Y toca, pues, ¿no? Si es para mejor para control, enhorabuena. Con respecto a tu primera pregunta, estas famosas organizaciones no gubernamentales, que son las que esconden en muchos casos esa transformación que existe de dinero que no sabemos origen, cuál es la fuente que tienen, son precisamente conocidas a nivel del sistema financiero como clientes sensibles. Es decir, la categoría, la etiqueta de cliente sensible surge a principios de los 2000 para podernos referirnos a todos aquellos clientes que tienen una mayor propensión a ser utilizados para lavar activos. Y a esos clientes se les da un régimen de vigilancia especial. Entonces, los estándares de vinculación de una organización no gubernamental y los controles que existen y la monitorización de sus desempeños son pues, intensos a nivel de la banca, a nivel del sistema financiero, ¿no? Lógico que siempre yo tengo que decir de que esto es probabilidad, ¿no? Cuando hablamos de riesgo siempre hablamos de probabilidad. Si queremos salir del esquema de la probabilidad, entonces le hacemos caso a la norma en ese exabrupto donde pone evitar el riesgo, ¿no? Evitar es cancelar la actividad. Si yo no quiero que me atropellen, me quedo en mi casa. Es la única manera de evitar que me atropellen, ¿no? Basta que salga, pongo un pie afuera, ya, hasta en la puerta misma, ya de repente puedo tener un accidente, ¿no? Entonces, bueno, incertidumbre, probabilidad. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Sí? ¿Satisfecho? ¿Otra consulta? Muy bien, buenísimo. Sí, claro que sí. Señores, entonces agradecemos esta interesante presentación al nombre de la Escuela Nacional de Control y al nombre de la Contraloría General de la República. Hacemos entrega de una constancia de participación al profesor Orlando López Jimeno por la ponencia del día de hoy. Profesor.